Kepa Muchastegui presenta de George Orwell, 1984. 9. El doble piensa. Lo más terrible, reflexionó por enésima vez mientras echaba dolorido los hombros hacia atrás. Estaban girando el cuerpo por la cintura con las manos en las caderas, un ejercicio que se suponía que era beneficioso para los músculos de la espalda. Sí, lo más terrible era que cabía la posibilidad de que todo fuese cierto. Si el partido podía echar mano al pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca ocurrió, era mucho más aterrador que la mera tortura y la muerte. El partido afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia apenas 4 años antes, pero ¿existía ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido, si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y aún así el pasado, a pesar de ser alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy lo había sido siempre y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre tu propia memoria. Lo llamaban control de la realidad y, en nueva lengua, doble piensa. ¡Descanso!, graznó la instructora en tono un poco más cordial. Winston bajó los brazos y llenó los pulmones de aire muy despacio. Su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas, mantener a la vez dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer en ambas, utilizar la lógica en contra de la lógica, repudiar la moralidad en nombre de la moralidad misma. Creer en la democracia era imposible y que el partido era el garante de la democracia. Olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta para luego olvidarlo otra vez. Y por encima de todo eso, aplicar ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego, una vez más, volverse inconsciente del acto de hipnosis que acababas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. La instructora había vuelto a decirles que se pusieran en posición firmes. «Y ahora veamos quiénes pueden tocarse la punta del pie», dijo con entusiasmo. «Flexionen desde las caderas, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2, 1, 2». Winston odiaba aquel ejercicio que hacía que le doliera desde los talones hasta las nalgas y a menudo acababa causándole otro acceso de tos. Sus meditaciones perdieron su cualidad en parte placentera. El pasado, reflexionó, no solo había sido alterado, sino destruido. Pues, ¿cómo establecer el hecho más evidente cuando no había ninguna otra prueba que su propia memoria? Intentó recordar en qué año había oído hablar por primera vez del hermano mayor. Debió ser por allá en los años 60, aunque era imposible estar seguro. Por supuesto, en la historia del partido, el hermano mayor aparecía como líder y guardián de la revolución desde sus primeros días.
Sus logros habían ido retrasándose en el tiempo hasta hacerlos extensivos al mundo casi mítico de los años 30 y 40, cuando los capitalistas con sus extraños sombreros cilíndricos todavía conducían por las calles de Londres en coches grandes y relucientes o en carruajes tirados por caballos con ventanillas de cristal. Era imposible saber hasta qué punto esa leyenda era cierta o inventada. Winston no recordaba ni siquiera la fecha en que había cobrado existencia el partido. No creía haber oído la palabra Socing antes de 1960, aunque era posible que el nombre en vieja lengua, es decir, socialismo inglés, hubiese sido corriente antes. Todo se fundía en una neblina. A veces podías dar con una mentira palmaria. No era cierto, por ejemplo, que, como se decía en los libros de historia, el partido hubiese inventado el aeroplano. Winston recordaba haber visto aeroplanos desde su más tierna infancia, pero era imposible demostrarlo. Nunca había pruebas. Solo una vez en toda su vida había tenido en sus manos una prueba documental inequívoca de la falsificación de un hecho histórico. En aquella ocasión, ¡Smith!, gritó la voz enfadada desde la telepantalla. 6079 Smith W. Y tú, flexiónate más, por favor. Puedes hacerlo mejor. No te estás esforzando. Más, por favor. Eso, así está mejor, camarada. Y ahora descanso todo el mundo y fíjense bien. Un repentino sudor ardiente le había cubierto todo el cuerpo a Winston. Su rostro siguió totalmente inescrutable. Nunca muestres desánimo, nunca muestres enfado. El más leve parpadeo podía delatarte. Se quedó observando cómo la instructora elevaba los brazos sobre la cabeza y pues no podía decirse que con gracia, aunque sí con notables pulcritud y eficiencia. Se flexionaba y se cogía los dedos de los pies. Ahí tienen, camaradas, así es como quiero verlos hacerlo. Fíjense otra vez, tengo 39 años y he tenido 4 hijas. Miren, volvió a flexionarse. ¿Ven que no estoy doblando las rodillas? Si quieren, pueden hacerlo, añadió mientras se incorporaba. Cualquiera que no haya cumplido los 45 es perfectamente capaz de tocarse la punta de los dedos. No todos tenemos el privilegio de combatir en el frente, pero al menos podemos mantenernos en forma. Recuerden a nuestros muchachos en el frente Malabar y a los marineros en las fortalezas flotantes. Piensen en todo lo que tienen que soportar. Y ahora vuelvan a intentarlo. Sí, eso está mejor, camarada, mucho mejor, añadió en tono alentador mientras Winston, con un violento estirón, conseguía tocarse la punta de los pies por primera vez en varios años sin doblar las rodillas. ¿Te gustó lo que escuchaste? Recuerda, en las listas de reproducción de mi canal youtube.com/@kepamu encuentras muchos más videos clasificados por temas y en orden cronológico. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y comenta todo lo que quieras que yo te contestaré. Y si quieres convertirte en mecenas mío, suscríbete a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepaamuchastegui, y empieza a colaborarme con tu aporte mensual. Muchísimas gracias.